8:04 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a la ministra de Trabajo, doctora Ivonne Núñez. Le hemos invitado para conocer, estamos en la recta final de la consulta popular del domingo 21 de abril, en donde consideramos, lo he dicho, que merece el respaldo. ¿Quién puede oponerse, aun cuando hay sectores que lo hacen? ¿Quién puede oponerse a que Fuerzas Armadas continúen en una tarea permanente cuando vivimos un conflicto armado interno? El tema de la extradición, que penosamente, 5 de febrero del año anterior, se malogró en la consulta popular. Hoy están identificados plenamente los sectores que se opusieron. Hoy, varios de ellos involucrados en estos casos emblemáticos que de manera valiente la fiscal general ha puesto en investigación penal, como el caso Metástasis, Purga, o el caso también que hoy se lleva a cabo precisamente Plaga. ¿Qué más vendrá? ¿Qué más vendrá en estas tareas que cumple la Fiscalía General? Y uno de los temas de la quinta pregunta del referéndum tiene que ver con la reforma al Código del Trabajo para el contrato a plazo fijo y por horas. Cierto es que se ha argumentado, abogados laboralistas, esto no va a arreglar el problema del desempleo, del subempleo, de la necesidad del trabajo de pleno empleo en el Ecuador. Sin embargo, es un aporte para ir abriendo líneas que permitan generar nuevas fuentes de trabajo. ¿Cómo ve, señora ministra, este proceso a fin de que haya conciencia y se ejerza un voto responsable y reflexivo respecto del trabajo a plazo fijo y por horas tan necesario en el Ecuador? Muy buen día. Muy buenos días a usted y a quienes tienen la amabilidad de escucharnos y vernos a través de estos importantes medios digitales que hoy la tecnología nos ofrece a todos los ciudadanos. Bueno, en efecto, estamos a menos de 20 días de la consulta popular que se realizará el día 21 de abril. La pregunta que formula el Ministerio de Trabajo está en el casillero E. Ahora las preguntas no están numeradas, sino que están en orden alfabético. Esta pregunta, que es una pregunta componente de la consulta popular, tiende a que se enmiende la Constitución en relación al contrato por horas y tiende también a una reforma al Código de Trabajo en relación al contrato a plazo fijo. Creo que los dos pilares fundamentales que en este momento a la sociedad ecuatoriana en su conjunto nos aboca el diálogo, la conversación, el debate, pero sobre todo la preocupación, están relacionados a la inseguridad y a la falta de empleo. Es verdad lo que usted dice, señor periodista. No creo que un ecuatoriano sensato que se identifique con la realidad nacional, que es parte de la realidad nacional, se oponga a la presencia de las Fuerzas Armadas en este contingente que le hace junto a la Policía Nacional como una decisión de un decreto ejecutivo que es el 111, pero que sobre todas las cosas tiende básicamente a restablecer este proceso de inseguridad que el Estado ecuatoriano aún vive desde hace bastante tiempo. Que han disminuido los niveles de inseguridad es evidente porque se pueden realizar estudios estadísticos y en efecto eso nos arroja. A mí en particular, como ministra de Trabajo, en lo relacionado al tema del empleo, por las visitas diarias que yo realizo, el día de ayer estuvimos en la provincia de Manabí, pero hemos estado en varios cantones y hemos visitado los locales que anteriormente eran cerrados por los temas de las vacunas, pero sobre todo también por los temas de inseguridad. Y vemos con mucha alegría, a mí me emociona, ¿cómo no me va a emocionar como ciudadana corriente, ahora como ministra de Trabajo, conversar con las personas y encontrarme que abren sus negocios, que comienzan a pagar deudas, que tienen deudas pendientes? Muchos de estas personas que cerraron sus negocios en algún momento, incluso hicieron préstamos para poder mantener el negocio, aunque sea cerrado, pues tenían que pagar luz,
teléfono, los víveres. El día de ayer yo visitaba Rocafuerte y conversaba con ellos. Rocafuerte es un cantón muy importante de la provincia de Manabí y el sustento económico de ellos es justamente la variedad de alimentos que realizan a través de los famosos dulces de Rocafuerte. Y conversaba con ellos y me lo comentaban con mucha alegría. Restaurantes que están en las carreteras, que comenzaron nuevamente a aperturarse. El Ecuador registra hoy día, con contratos de jóvenes, que es parte de la política de la generación de empleo, 66.000 nuevos contratos de trabajo en jóvenes de entre los 18 y 29 años de edad. Estimamos que en relación en el momento en que la pregunta sea aceptada, que vamos al proceso de enmienda constitucional en el contrato por horas, la aspiración del señor presidente y de esta cartera de Estado es que el número de 66.000 que puede llegar incluso en el caso de los jóvenes por la ley de la generación de empleo para jóvenes, lleguemos a superar los 80 o los 90.000. Y allí entraría la actividad del contrato por hora, que básicamente tiende a entregarle trabajo ya no solo a los jóvenes, a las mujeres, a quienes requieran el trabajo por hora. Y yo he identificado como ministra de Trabajo un segmento muy importante, que es el segmento de los informales. Formalizar a los informales y también entregarles la posibilidad que completen a aquellas personas que le faltan aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que en su momento, cuando tengan las aportaciones que la ley requiere y exige, puedan acogerse al derecho a la jubilación. Entonces, en el contrato por horas hacemos un estimativo similar al que se viene realizando con los datos estadísticos del caso de los jóvenes. ¿Y dónde enfocamos? ¿En qué sectores? En los sectores de la temporalidad del trabajo, porque eso es lo que nos arrojan los datos del Ministerio del Trabajo, además de las visitas diarias que nosotros realizamos en cantones y también en las provincias donde visitamos los fines de semana como Ministerio del Trabajo. Señora ministra, para explicar de aprobarse esta pregunta del trabajo por horas, ¿qué vendría luego a fin de que no se generen falsas expectativas, a fin de aplicar precisamente y poder generar esta contratación? La pregunta obliga al Ministerio de Trabajo que en un plazo de 30 días, nosotros realicemos ya el tema que significa primero la enmienda, eso al interior del seno del legislativo, y la reforma al Código de Trabajo. Tenemos que formularla ante el seno legislativo de ser aprobada. Y posteriormente tenemos una responsabilidad, yo la llamaría una responsabilidad histórica. Y no me he cerrado como ministra de Trabajo a conversar con quienes nos puedan ayudar para tener una fórmula que sea precisa y una fórmula que realmente signifique lo que dice la pregunta, sin desmerecer los derechos laborales adquiridos. Esto en relación al cálculo de la hora de trabajo que llegará a costar. Según los cálculos que tiene el Ministerio del Trabajo, tenemos una base de $3.80, pero a este valor el Ministerio de Trabajo le suma los proporcionales, 14º, 13º, vacaciones, y también debemos acoger el artículo 50 del Código de Trabajo, que señala que cuando se trabaja en horas suplementarias y en horas extraordinarias debe haber un recargo. El Ministerio ya tiene el primer ejercicio que ha sido consensuado con varios sectores, y que esta ministra ha cogido el teléfono y levanta el teléfono y llama. Yo llamo a ex ministros de Trabajo, a quienes son especialistas en materia laboral, y con ellos hemos tenido grandes debates acerca de cómo ir mejorando el valor. Y así, por ejemplo, hemos identificado también que en la tabla sectorial que el Ministerio de Trabajo emite, que es el famoso acuerdo ministerial, la hora de trabajo en el área del petróleo, en la área petrolera, llegaría a costar $12.90 si se trabaja un día sábado y domingo. Es decir, de esta manera la ciudadanía se puede dar cuenta que en este Ministerio de Trabajo cumplimos eficazmente lo que dicen las normas del Código de Trabajo, pero hacemos el ejercicio necesario, las conversaciones necesarias a fin de que los derechos de los trabajadores sean debidamente respetados. Todo contrato por horas
tiene que ser registrado en el Ministerio de Trabajo, y esta ministra viene impulsando la incorporación de más inspectores de trabajo en todas las regionales del Ecuador. Hemos incorporado en esta semana 2 nuevos inspectores, es muy poco, en la provincia del Guayas. Estoy incorporando más carros, más vehículos, movilización, porque sé que la obligación del ministerio tiene que ir con el cumplimiento de la ley. Las inspecciones laborales tienen que ser eficaces, efectivas, ágiles y permanentes. Ese es el compromiso de esta ministra de Trabajo, que dirige este Ministerio de Trabajo, y que se tiene que duplicar en el momento en que sea aprobada esta pregunta en la consulta popular. Ministra Núñez, dentro de esta apertura para conversar, para avanzar en los temas laborales, también han sido convocados, ¿y cuáles son las respuestas? ¿Qué estarán pensando los empleadores, los empresarios y los trabajadores respecto de esta pregunta de la consulta popular? En la primera reunión que tuvimos como comisión tripartita, que por primera vez en la historia del país la comisión tripartita, que es la que define el salario básico unificado y que anteriormente solo se reunía días antes del 5 de diciembre, ahora esta comisión se reúne cada 2 meses. Tuvimos ya la primera reunión. Ya no solo para los salarios. Ya no solo para los salarios. Tenemos los informes económicos, los informes financieros, los informes estadísticos que arroja el desenvolvimiento y el desarrollo de la economía nacional, y también la generación de empleo. Todo fue entregado tanto al sector de empleadores como al sector de trabajadores. ¿Y sabe cuál fue el primer acuerdo básico al que arribamos los 3? Que el Ecuador necesita generación de empleo como parte de la política de la Organización Internacional del Trabajo, que señala la política de la empleabilidad por parte de todos los estados. Este acuerdo por la generación del empleo significa el compromiso de que tenemos que aunar los esfuerzos necesarios a fin de que el Ecuador pague esta deuda social, que es la falta de empleo, que nosotros al asumir el Estado ecuatoriano la hemos identificado con un número bastante alto, con informes que fueron respaldados a través de estudios que hizo la CEPAL, e informa la CEPAL que hay 2 sectores que han sido olvidados en materia de trabajo en el Ecuador, que es el sector de los jóvenes. Por eso identificamos el trabajo de la ley especial que se presentó para los jóvenes, y el otro sector, el sector de las mujeres, con el cual venimos trabajando a través de la ley Violeta y también con los planes de igualdad. Ya tenemos identificadas varias empresas que están cumpliendo con los planes de igualdad. El día de ayer, en el cantón Jaramijó, en una empresa muy importante, la empresa más grande de exportación de atún, identificamos allí que el 60% de las personas que trabajan allí son mujeres. Así venimos identificando las empresas que están cumpliendo ya con los planes de igualdad. Para el mes de julio, el Ecuador sabrá cuáles son las empresas privadas que cumplen ya con los planes de igualdad, equidad de género en la mano de obra. Y ahora estamos identificando las empresas que han abierto sus puertas para los jóvenes en la ley del empleo. ¿Y qué hacer con las empresas que no cumplan con la aplicación de las leyes? Mire, el sector privado marcha en el tema de los planes de igualdad. Ellos encabezan, porque el sector público, que es el sector estatal, el único que cumple con el plan de igualdad es el presidente Daniel Noboa. ¿Por qué? Porque su gabinete está conformado por más del 50% de nosotras, las mujeres. Entonces, las demás instituciones del sector público no cumplen con los planes de igualdad, y allí nosotros tenemos que generar políticas públicas y auspiciar los concursos de oposición y merecimiento que vayan de a poco formulando e incorporando más mujeres al sector público. A propósito de lo que usted señala, el cumplimiento del presidente de la República, en el caso del Ministerio del Trabajo, ¿cuál es la comparación en el trabajo y la equidad? Nosotros tenemos en el Ministerio de Trabajo una política de incorporación de mujeres al ámbito del ministerio. Nombramos subsecretarias, nombramos directoras regionales, estamos nombrando inspectoras de trabajo, y así vamos de a poco incorporando. Pero lo que más me ha gustado en el Ministerio de Trabajo desde que lo dirijo es el hecho de que me encuentro con jóvenes, profesionales muy jóvenes, que
que no exceden los 35 años de edad. Y a mí me motiva, porque yo les digo a ellas, ustedes son la generación del presente, en ustedes radica la conducción de este ministerio. Serán ustedes quienes posteriormente van a seguir dirigiendo el Ministerio de Trabajo, y en bromas les digo, espero que hayan más mujeres ministras de trabajo, así que de esa manera las incentivo. En este momento tenemos ya una comisión, porque hay que cumplir con un compromiso del Estado, que es la erradicación del trabajo infantil, y quienes lideran la política de la erradicación del trabajo infantil en el Ministerio del Trabajo son mujeres. Aquí viene un hecho positivo. Ahora, en esta consulta popular, ¿cómo calificaría a quienes se oponen de manera política, a la que tienen derecho, pero que no contribuye, si por un lado se reclama el que haya mayores fuentes de trabajo, si no hay las herramientas legales como son el contrato a trabajo a plazo fijo y por horas, que se opongan ya desde un punto de vista político? Hay sectores políticos que se han inscrito para decirle no. Bueno, son felices diciéndolo aquello, y a mí me gusta que la gente sea feliz. No me puedo oponer a la felicidad de la oposición. Perdóneme, ministra, felicidad de ellos. Claro, la felicidad de ellos. Pero en cambio hacen daño a millones de ecuatorianos que no tienen ninguna posibilidad de fuente de trabajo. Mire, a mí me gusta que las personas sean felices, y si esa persona es feliz oponiéndose, que sea feliz. Mi trabajo como ministra es conversar con los ciudadanos, tomarle el pulso a la realidad nacional. Por eso visito las empresas, por eso camino, por eso subo a los buses, por eso converso con la gente, porque me gusta escuchar de ellos, me alimento de las realidades nacionales, y allí yo me siento feliz. Cuando, por ejemplo, vamos, el día de ayer, en la empresa Tecopesca, más de 600 jóvenes incorporados a través de la ley del empleo, una empresa con más de 4.000 personas trabajando allí. ¿Eso no es felicidad? Saber que muchos jóvenes se han integrado al proceso de activación de economía y también al proceso de la relación laboral. Y voy a ser infidente, porque es algo que me conmocionó. Me conmovió ver que muchos de las personas que trabajan en esta empresa en la provincia de Manabí son analfabetos. Y siendo analfabetos, me indicaban ellos que han aprendido a conocer los colores de los botones. Tocan botones para la fabricación y para el proceso de industrialización, guiados por los botones. No importa que no sepa leer y no sepa escribir, la empresa ha comenzado ya a enseñarles con un plan de alfabetización al interior de la empresa. Dígame usted si esto no conmueve de ver que en pleno siglo XXI, y que tiempo atrás, hace más de 8 años, inauguraron y dijeron con un ministro de Educación aplaudiendo que en el Ecuador se había erradicado el analfabetismo. Bueno, de triste historia, hace recordar año 2012 por allí, en Manta, cuando se dijo el Ecuador libre de analfabetismo, lo cual fue una mentira. Estoy diciendo lo que he vivido el día de ayer y estoy dando el nombre de la empresa con las debidas disculpas de la radio, pero esa es la realidad de nuestro país. Entonces, creo que frente a la oposición y a este baile político que le hacen, simplemente de oponerse irracionalmente y con la felicidad que los embarga por hacerlo, la gran mayoría de los ecuatorianos hoy queremos seguridad, empleo, estabilidad. Ese es el deseo de todos los ecuatorianos, de hombres y mujeres, sin límites de edad, porque los jóvenes también aspiran más empleo, más estabilidad, más seguridad, y también aspiran felicidad plena. Luego de esta consulta popular y la pregunta del trabajo a plazo fijo y por horas, vendrá al mediano plazo la construcción del Código Laboral. ¿Cómo va eso? Ese es el compromiso del Ministerio de Trabajo y también del señor presidente. Nosotros tenemos generaciones de política a corto, a mediano y a largo plazo. En este corto plazo, la sociedad ecuatoriana ha visto la actuación del Ministerio del Trabajo. Hemos hecho ya el primer corte de medición en relación al acuerdo ministerial 039, que es el acuerdo ministerial que fijó los topes, que nadie puede en el sector público ganar más que el señor presidente. El primer corte que le hicimos fue a la empresa CNT. El ahorro solo de esta empresa supera los 70 millones de dólares anuales. La próxima semana... Ya está en vigencia. Ya está en vigencia. Está aplicándose. Ya está. Fue la primera empresa
que hizo la evaluación y con ellos tuve la primera conversación en esta semana, el día martes. Ya hicimos el corte junto con el Ministerio de Finanzas. La próxima semana haré los cortes siguientes. De allí vendrá el acuerdo ministerial que va a regular el tema de la contratación colectiva. Esto a corto plazo. Posterior a aquello, estimamos que ha de ser en el mes de junio, tendremos ya, ahora sí, el gran diálogo nacional para la elaboración del nuevo Código de Trabajo del Ecuador. Y no voy a escatimar esfuerzo. Voy a visitar todas las regiones del país, costa, sierra, oriente, Galápagos, todos los sectores involucrados, sector de trabajadores, sectores de los empresarios, el sector de los informales también, el sector de los informales. Tenemos que hablar de inteligencia artificial, tenemos que aplicar las nuevas modalidades de trabajo. Todo lo que se tenga que discutir será discutido previamente a la presentación del nuevo Código del Trabajo. Dentro de este plan de acción, ministra Núñez, contratos colectivos, quizás un hueso duro que hay que enfrentarlo primero, que administraciones anteriores no se lo hizo, y segundo, corregir esas distorsiones. Más que distorsiones, hay que cumplir con la ley. Es lo que hemos identificado con el señor presidente Daniel Noboa Sin, que no ha habido un cumplimiento normativo. Mire usted, no hubo un cumplimiento normativo al decreto ejecutivo que puso tope a los salarios en el sector público. No hubo cumplimiento, no hubo el cumplimiento a la norma. Tampoco ha existido el cumplimiento a la norma en el caso de la contratación colectiva. Y solamente voy a citar un artículo, el artículo 26 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Se lo ha venido incumpliendo, pero de este debate y sobre este tema lo haremos posteriormente. Una vez que concluya la consulta, que el Ministerio entregue, de ser favorable, la pregunta del contrato por horas y del contrato a plazo fijo, el Ministerio tiene que entregar la documentación pertinente al seno legislativo. Aprobada la pregunta, enmendada la Constitución, reformado el artículo del contrato a plazo fijo, el Ministerio entrará ahora sí con la emisión del acuerdo ministerial de regulación de la contratación colectiva en el sector público y en el sector privado. Ahora, en los contratos colectivos, hay un dirigente de un sector de los trabajadores, no de todos, que, lo digo, entró por la ventana al Consejo Directivo del IES, porque por una acción que hoy se ha destapado en el Ecuador, el abuso, el manoseo de las acciones constitucionales, y que él decía a propósito de los contratos colectivos, ¿cuál es el problema si eso que está escrito no se ha aplicado en ninguna ocasión? Es decir, el hecho de que esté escrito en un contrato colectivo, como decía el señor Gómez, no le quita, si no se aplicó, que esté escrito allí y que se pudiera aplicar en algún momento. Esa lógica es inaplicable en una negociación de la contratación colectiva. Yo negocié contrataciones colectivas y las normas son para cumplirlas. Ya verá el Ecuador y conocerá la historia del país, qué es lo que ha venido sucediendo con los contratos colectivos. Personalmente, a mí me ha sorprendido lo que ha estado pasando en los contratos colectivos, no solo porque se ha incumplido con un requisito sine qua non, que es el requisito de tener el informe previo de capacidad económica que lo tiene que emitir el Ministerio de Economía y Finanzas. No solo este requisito, que es el requisito base, son otros requisitos que no se han cumplido, como cuál, el requisito de que la contratación colectiva en el sector público ampara exclusivamente a los obreros. Eso dice el mandato constituyente número 8. Y también el artículo 26 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Y me he encontrado como ministra de Trabajo que quienes conforman la mayoría de los beneficiarios de las contrataciones colectivas en el sector público, en las 4 empresas más grandes, que son empresas estratégicas de la economía nacional, son los servidores públicos y no solo los obreros. En una dinámica de 1 a 5, 3 benefician a los servidores públicos, yéndose expresamente con lo que está contenido en la norma legal. Claro, no es su responsabilidad, pero ¿cómo se firmaron esos contratos? Bueno, esos se firmaron con quienes dirigían no solamente las empresas del sector público, sino con la anuencia del mismo Ministerio del Trabajo.
porque todo contrato colectivo tiene que ser aprobado por el Ministerio de Trabajo, registrado. Y en ese examen, el Ministerio de Trabajo incluso participó en tribunales de conciliación y arbitraje donde determinaron que dichos contratos colectivos cumplían con la norma. Esta ministra dice, no cumple con la norma y aquí están los datos. Eso, en su momento, todos estos contratos colectivos, porque la ley sí lo permite, tendrán que ser revisados. ¿Se podrá cortar eso a sabiendas de que esto es aplicación de la ley? Mire, cuando uno actúa apegado a lo que dice la norma y en cumplimiento de la misma, los resultados van a ser siempre favorables. No puede ser posible que menos de 30,000 personas hayan estado incluso sin la anuencia de ellos, porque de las conversaciones que he sostenido con varios funcionarios de estas 4 empresas del Estado, sin la anuencia de ellos, se les descuentan afiliaciones a comité de empresas y por ende, supuestamente los beneficios que dicen que no gozan. Eso será conocido en su momento. Yo no tengo ninguna enemistad con ningún dirigente sindical, todo lo contrario. Converso permanentemente con ellos. Es cuestión de aplicación de la ley. Es aplicación de la norma y todos tenemos que aplicar la norma y empezarla a cumplir. Solamente eso pide la ministra, cumplir con lo que dice la norma, nada más. Y que se rompa aquel principio de la antigüedad, la ley se acata pero no se cumple. Bueno, resquicios siempre han existido y creo que en el Ecuador hemos sido campeones olímpicos en aquello. Bien, ministro, un gusto. Seguiremos hablando de estos temas importantes para la generación de fuentes de empleo. No solo una es la herramienta, la consulta popular y el referéndum. Solo una pregunta, si me permite. Dada su trayectoria, usted fue 8 años jueza de la Sala de lo Laboral. Usted no se contaminó en lo que el país vive, al menos en 3 casos: purga, metástasis y plaga. ¿Qué siente usted al ver lo que ha pasado en la Corte Provincial del Guayas, incluso una presidenta presa y otros jueces en la cárcel? Me aflige en el alma porque la Corte Provincial de Justicia del Guayas fue el escenario de mi pensamiento y de mis actuaciones como magistrada. Yo siempre dije, yo soy magistrada y ser magistrada de la República es un honor de vida. Lo dije siempre desde que ingresé y cuando incluso varios jueces de la sala laboral, jueces que integrábamos, yo era parte del Tribunal Primero de la sala laboral, donamos a la sala la bandera que hoy está al ingreso del hall de la Corte Provincial del Guayas. Y en un discurso muy amplio que me tocó dar en el momento en que hicimos la donación, yo les decía que en una senda entrevista que había leído a un ex candidato presidencial de Colombia, me llamó mucho la atención cuando a él le preguntaron que qué significaba ser juez. Y que esa respuesta que él dio, siempre yo la tenía en mi mente, porque él dijo, ser juez es casi tener la capacidad de Dios, porque permite juzgar la conducta de los hombres. Yo les decía, esa tremenda responsabilidad que tenemos como juzgadores, que nos ayude a construir lo que todo ciudadano anhela cuando va al sistema judicial, que es encontrar la tan anhelada justicia. Y les decía ese día, hace más de 2 años, que aspiraba a que mis ojos vieran que en el Ecuador se acuda al sistema judicial con todas las seguridades del caso, sabiendo que, aunque usted no sea un hombre de poncho, la justicia le va a dar la razón, porque le acompaña la verdad y las pruebas. A mí sí me aflige en el alma, y lo venía diciendo, espero que esta corte no explote. Y me decían, ¿por qué piensas? Y yo les decía, pienso por esto, la corte va a explotar tarde o temprano. Yo fui candidata a la presidencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, con quien hoy no se encuentra en libertad. Y me extrañó la forma de la votación, al igual que la forma de la campaña. Pero fue una elección más, como las que se viven dando en la Corte Provincial de Justicia del Guayas y en las cortes del país. Pero yo sí creo que es la historia más triste y vergonzosa que vive el sistema judicial
en toda la historia republicana del Ecuador. Y aspiro, sí, que sus ojos, los ojos de quienes nos están viendo hoy día y mis ojos puedan algún día en el Ecuador tener una justicia que sea realmente eso, justicia, un derecho que nos merecemos todos. Así es. Solo un apunte, cuando usted recordaba esa frase del expresidente colombiano, se me viene a la mente lo que hace 44 años, allá por el año 80, le escuchamos al entonces presidente Jaime Roldós Aguilera cuando inauguraba el Palacio de Justicia en Guayaquil y decía: hoy se inaugura el edificio del Palacio de Justicia. ¿Cuándo se inaugura la justicia en el Ecuador? Vean ustedes que esas palabras todavía siguen latiendo en nuestro país. Muy sabio lo que dijo Roldós. Realmente hago mía también las palabras de Roldós. Muy sabio. Por eso digo, ojalá que mis ojos algún día vean la justicia plena. Ojalá sea así. Ministra, un gusto tener en la revista de Opinión y Democracia. Gracias a usted. La ministra de Trabajo, doctora Ivonne Núñez, en la revista de Opinión y Democracia. 8:34, vamos a una pausa publicitaria y volvemos para analizar lo que sucediera ayer en el Consejo de Participación Ciudadana, institución que no debiera existir en el Ecuador, pero esa es la realidad, hay que respetar la Constitución. Tenemos previsto un diálogo con el consejero Juan Esteban Guarderas. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.